presentación que se me había olvidado. Listo. ¿Logran ver mi pantalla? Señor. Listo. Sí, señor. Entonces empezamos con lo básico, ¿cierto? Con lo que nos han enseñado durante toda nuestra vida eh, escolar, con lo que iniciamos siempre. Entonces vamos a mirar todo el conjunto de los números. Y por lo tanto empezaremos con algo muy sencillo que se llama pues los números naturales. Pues normalmente pues, los números naturales son del 1 hacia adelante. Y se dio por la necesidad de la humanidad de ir contando cosas. Voy a ser bastante rápido porque ya todo esto lo hemos visto. De contar del 1 hacia adelante. Y entonces, como yo contando cosas a la humanidad, pues se creó los números. De hecho, son arábigos, ¿no? Los números nuestros se llaman, son arábigos. Entonces, el conjunto de los números naturales se representa por la letra n. Ya sabemos que va del 1 hacia adelante. Tiene un número infinito de elementos. Cada elemento tiene un sucesor y todos, excepto el 1, un antecesor. Lo que quiere decir que en el conjunto de los números naturales el 0 no está por ahí. Y el siguiente número se obtiene sumando 1 y el anterior restando 1. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, ya después de los números naturales, seguimos con los números enteros. Entonces, los números enteros surgieron de la necesidad de incluir números negativos para dar solución a algunos problemas de matemática que no tendrían solución solo con los números naturales. En este caso, pues se pone aquí el ejemplo pues, de la temperatura, que cuando está muy frío, bajo cero, pues ya tendremos temperatura negativa, y cuando estamos por encima de cero tendremos temperatura positiva. Y algo muy particular de los números enteros es que cuando ya empezamos a multiplicar o a dividir, sabemos que cuando los multiplicando o dividendos los números que se están multiplicando y los que están dividiendo tienen signos iguales, el resultado es positivo, y cuando tienen signos diferentes el resultado es negativo. ¿Sí? Entonces ya con eso, de eso yo pues antes de decir que más por más es más por menos por menos es más, y así sucesivamente, es simplemente signos iguales positivos, signos diferentes negativos, y ya uno ahí resume todo. Decíamos que nuestros números, ¿cuáles eran? Los enteros se representan con la letra Z. Y fíjense que ahora sí nos aparece nuestro señor 0. Entonces, se dio también por la necesidad de restar cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a restar, si el minuendo es mayor que el sustraendo, entonces, perdón, cuando el sustraendo es mayor que el minuendo, tenemos un número negativo. Y es cuando la gente, pues, acá desde el punto de vista normalito, que tenemos que saldos en rojo, o tenemos alguna deuda, tenemos menos tanto dinero que estamos debiéndole a alguien en nuestra economía normalita. Entonces, ahí fue por eso es que, y cuando no le debemos a nadie, pero tampoco tenemos nada, tenemos 0 huevitos, 0 pollitos. Lo podemos representar en una recta. Los números enteros se puede decir que son todos los números positivos. Perdón, los números enteros los podemos representar como la unión de los conjuntos. ¿Cuáles conjuntos? El conjunto de los enteros negativos unido con el 0 y los enteros positivos. Tenemos nuestra recta real, donde tenemos el 0, que es mi límite, ya sea a la izquierda o hacia la derecha. A la derecha tenemos los positivos y a la izquierda tenemos los negativos. Hasta ahí yo creo que eso es lo que
nosotros vimos, y de pronto hay veces que se nos olvida, pero es de lo más básico con respecto a los números, cierta clase de conjuntos. Entonces, pero si empezamos a mirar ahora lo que se llaman los números racionales. Entonces, con los números racionales vamos a ver una introducción y, y después sigo yo con la clase. Miremos entonces la introducción a los números racionales. Buenos días, jóvenes. Esta presentación tiene como objetivo hacer una introducción a los números racionales. Para eso, vamos a estar viendo primero qué son, cuáles son sus características, sus partes que la conforman. Ahí hablamos de lo que es la escritura, también cómo se leen los números racionales y cuál es su utilidad. Bien, iniciamos primeramente diciendo que número racional o la palabra racional, racionales, viene de lo que es ración, que si buscas en el diccionario te vas a dar cuenta que es una parte o una porción de algo, haciéndonos la idea de un objeto completo que se ha dividido en diferentes partes o porciones iguales. Con esto, entonces podemos decir que los números racionales son los números que nos ayudan a analizar y expresar todas las cosas, todos los objetos, como porciones, que cuando uno esas porciones obtengo el objeto completo. Para ilustrar esto, he querido obtener el ejemplo de una pizza. Esta pizza ha sido dividida en diferentes porciones. Solamente cuando todas las porciones están juntas es que tengo el objeto completo. Si quitara una de las partes, dejaría el objeto incompleto. Otra observación. Todas las partes de esta pizza, el ideal, por supuesto, hay errores, pero el ideal es que sean iguales. Entonces, los números racionales nos buscan explicar cómo un objeto es dividido en partes iguales y cómo se comunica esa información. Vamos a ver un poco de las características en su escritura. Lo primero es que en un número racional vamos a tener una raya en el medio. A veces la vemos como una raya diagonal, pero esa raya se llama raya fraccionaria. La palabra fracción, que también se utiliza para representar los números racionales, muchos lo conocen como las fracciones. Viene de la misma idea de lo que son porciones. Una fracción es como una porción de algo, una parte, un pedazo de algo. Entonces la raya fraccionaria es el símbolo que identifica a los números racionales. Estos números racionales tienen dos partes. La parte de arriba, que puede ser cualquier número, en este caso elegí el número 5, se le llama numerador. Y eso representa la cantidad de partes o de porciones que han sido tomadas, seleccionadas. El denominador es el número que está abajo, es la cantidad de divisiones que se le ha hecho al objeto. Recordemos que cada división es igual una con la otra. Volvamos al ejemplo de la pizza. Esta pizza, si tú cuentas, te darás cuenta que ha sido dividida en 8 porciones iguales. Quiere decir que en la raya fraccionaria el denominador va a ser 8, porque fueron 8 divisiones. Ahora supongamos que de esta pizza yo he querido tomar 2 pedazos, o sea que la cantidad seleccionada fue 2. Entonces eso iría en el numerador. De esta forma es como se identifican los números racionales. Nuevamente, el numerador significa la cantidad de partes que han sido tomadas y el denominador, que es el número de abajo de la raya fraccionaria, me dice cuántas divisiones se han hecho. En cuanto a la lectura, el numerador se lee de forma normal, en este caso 5. Y el denominador se lee como forma ordinal. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo leemos cuando estamos en el colegio los números? Séptimo grado, octavo grado. Entonces esto se lee 5 séptimos. Solamente hay 3 excepciones en cuanto al denominador. Cuando el denominador es 1, no se pronuncia. Cuando el denominador es 2,
no se dice doavos, se dice medios. Y cuando el número del denominador es 3, se lee como tercios. Son las únicas excepciones que hay. Cuando es 1 no se lee, cuando es 2 se lee como medios y cuando el número es 3 se lee como tercios. Antes de avanzar quiero regresar al ejemplo de la pizza para que veamos cómo se lee. Se lee el número de arriba, el numerador se lee como normal, como 2, y el de abajo se lee como los grados del colegio, que es la forma ordinal, o sea, octavos. 2 octavos. Bien, vamos a ver en cuanto a las excepciones. Vamos a ver en estos casos. Traje 3 ejemplos para que veamos cómo se leen. Como les dije, en el caso del 1, 2 y 3, no se lee de forma ordinal, o no se lee, no se lee segundo ni tercero, sino que se lee medios y tercios. En el caso del primer ejemplo, tenemos arriba el número 3, entonces se leería 3 medios. El segundo ejemplo, leemos el número de arriba normal, 5, y el de abajo se lee tercios, o sea que sería 5 tercios. Y en el último caso, como les dije, el 1 no se pronuncia, o sea que eso simplemente se lee como 6. Eso es todo en cuanto a la lectura. Nuevamente, las excepciones están mencionadas ahí. Ahora, en los números racionales, ¿cuál es su utilidad? Realmente es netamente para comunicar. Y la verdad es que lo vemos día a día. En el caso, este es un caso común, que lo usamos sin siquiera saberlo. Muchas veces hemos leído la palabra o hemos hablado de, oye, pásame un cuara, ¿tienes un cuara que me prestes? Y ese cuara, eso es un panameñismo que viene de la palabra quarter. Como pueden ver en la moneda, dice quarter dollar, o sea, un cuarto de $1. Entonces estamos hablando nuevamente, aquí hay un número racional y lo leemos un cuarto del dólar. ¿Y cuál es la idea o cómo lo podemos ver representado? Es como si hubiéramos tomado $1 y lo dividimos en 4 partes iguales. Y si se dan cuenta, aquí está el denominador, dice que fue dividido en 4 partes. 1, 2, 3, 4. Y el numerador me dice cuántas partes he tomado de esas 4 partes. Tomé una. O sea que un quarter viene siendo solamente un pedazo del dólar. De esta misma forma, lo vemos la utilidad de los números racionales en diferentes aspectos de la vida. En el caso de la construcción, se utiliza para la lectura y para el corte o para la medición. En el caso de la construcción, de igual forma en la cocina o en la industria alimenticia, se necesita saber interpretar correctamente las recetas. Cuando nos hablan de un tercio, de 2 cuartos, de media taza, cosas como esas. Y en la química, para los medicamentos, para la preparación de cualquier tipo de suplemento alimenticio o cualquier aditivo, se debe saber manejar muy bien los números racionales. Jóvenes, como les comenté, esto simplemente era un video introductorio. En el salón vamos a estar ejercitando más respecto a los números racionales, cómo leerlos, cómo... Listo. Entonces, pues, a manera de complementar lo que decía el joven ahí en el video, pues no es otra cosa que tenemos la unidad, pues yo lo llamo como si fuera la unidad, y el otro lo vamos a dividir en un número de partes, donde arriba es el número, las partes que tomamos de esa unidad, de ese todo, y debajo es la parte en que dividimos. Entonces, viendo eso, que ya nos dieron ahí, tenemos algo aquí donde dice que esos números racionales pueden existir si y solo si el denominador, siempre dicen que es que los números racionales
el denominador es aquel que es diferente de 0. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? Tiene que ser que se pueda dividir. Dice, surgieron de la necesidad, espera un momentito, de comparar dos cantidades. Se definen como la razón entre dos números enteros, siendo b diferente de 0, e incluyen a los números enteros. O sea, todos los números enteros se pueden dividir menos el 0. O sea, el denominador no puede ser 0. ¿Por qué? ¿Cuánto da un número dividido por 0? 0. Ah, ok. No es indeterminado. Un número dividido en 0 es indeterminado. No ¿Y existe qué la es división por 0. indeterminado? Que no existe el 0. ¿Qué no qué? El 0 sí, no existe, claro, míralo, lo quitaron, yo estoy viendo aquí y ustedes también, míralo. Que siempre va a dar 0. O sea, tiene que ser dividiendo. Pero no hay donde tomar nada. Bueno, eso, el último que habló. Bueno, eso, dicen Eh, que, bueno, ajá, el video decían que era el denominador es la cantidad de partes en las que se divide el total. Y ajá. pues no decir que se divide en 0 partes. Tiene que dividirse en alguna cantidad de partes. No, si en 0 partes no se puede dividir. Exacto. Ahora, si viste que viera cómo vamos construyendo el por qué no existe la división por 0. Y no da 0. Ojo. No da 0. Una indeterminación, sí, exactamente. En física se llama una singularidad. Algo que es indeterminado es que yo no puedo hacer eso. Me explico. ¿Quién me da un ejemplo de eso? Y se supone que eso lo debemos saber desde séptimo bachillerato. Pero nosotros cuando estábamos en séptimo bachillerato, yo recuerdo que a mí me pusieron a escribir 100 veces en un cuaderno que la división por 0 no existe. Pero jamás me dijeron por qué. Si ustedes tienen, voy a poner un ejemplo, una caja de cerveza. Y le dicen, mira, reparte esa caja de cerveza allá en esa fiesta. Y resulta que todos son abstemios. Ustedes pueden repartir esa caja de cerveza. ¿Mm? Díganme. Yo creo que no. Si nadie toma, pues nadie va a aceptar la cerveza. Va a quedar toda la cerveza ahí. No, entonces no. Entonces tú dices, ve, tienes esta caja de cerveza. Tú no te la puedes quedar, ojo. Tú no te la puedes quedar porque si tú te la quedas, pero tienes que repartirla. ¿Tú qué dices? ¿Tú te la llevas para repartirla? No, yo lo primero que voy a decir, ¿tú para qué me vas a esa vaina? Si es que yo no me puedo quedar con eso, tampoco la puedo repartir allá, eso no se puede hacer. Porque si tú te la quedas, ¿dividiste entre cuánto? Entre uno. Sí, Entre entre uno. uno. Dividiste entre uno, si tú te la quedas.
Entonces, si tú dices, ve acá, llévate eso para allá, lo que sobre es tuyo, ¿para qué me voy a llamar esa vaina si yo no puedo hacer esa vaina? Esa es la división por cero en la vida real. No puedo dividir, tengo algo pero no puedo dividirlo. ¿Cómo lo voy a dividir? ¿Entre qué si nadie quiere? Eso no se puede hacer. Y para el que dijo que es cero, ya parece que le quedó claro. Algo que parecía simple, ¿cierto? Como yo les dije al inicio. Físicamente nunca nos lo explicaron en la vida real qué es la división, en qué consiste una división por cero. O sea, ¿por qué yo no puedo dividir por cero? Sigamos, chicos. Números irracionales. Dice, es el conjunto de los números irracionales que se denota por una... acá. Los números racionales se denotan por la letra Q. Y los números irracionales se denotan por la letra Q asterisco. Entonces, son el conjunto de números decimales infinitos no periódicos. Me explico. Los números racionales, tú dices, por ejemplo, 10 dividido 4. Y tú dices que es 0.25. ¿Listo? Perdón, 1 dividido 4. Tú dices que es 0.25. Ya. Quedó ahí, no hay más nada, no hay más números. En los números irracionales es donde la cantidad de decimales son infinitos y nunca se repiten, o sea, no son periódicos. O sea, no son periódicos, quiere decir que, por ejemplo, da un número 254 y después sigue 254 y después sigue 254. Fíjense que es periódico, se repite. Entonces, acá no. Los números irracionales es que son infinitos y el conjunto de números no se vuelve a repetir. O sea, es como si fueran aleatorios los decimales. ¿Sí? Mira acá, por ejemplo, 1, 4, 1, 4, 2, 1, 3. Fíjese que el 4 sí se repite, pero no es periódico. No, se repitió después del 1, pero después del 1 viene un 3. Y así sucesivamente. Voy a obtener infinitos números, pero no son periódicos. A eso se le llaman números irracionales. Entonces dice, este conjunto surgió de la necesidad de reunir a ciertos números que no pertenecen a los conjuntos anteriores. Entre ellos pueden citar a las raíces inexactas. También está el número pi. Sobre él muchos matemáticos han hablado. A él pertenecen todos los números decimales infinitos puros, es decir, aquellos números que no pueden transformarse en una fracción. No pueden confundirse con los números racionales, porque estos son números decimales finitos. Son infinitos periódicos e infinitos semiperiódicos, pero sí pueden transformarse en una fracción. Aquí nos dan unos ejemplos y tenemos el número pi. Ahora vamos a mirar cómo surge el número pi. Surgen de la imposibilidad de expresar numéricamente ciertas cantidades como una razón entre dos números enteros. Ejemplo de ello es la razón entre la circunferencia y su diámetro. Esa razón entre la circunferencia y su diámetro es lo que se llama número pi. Entonces, la circunferencia es esta que tenemos aquí. El diámetro es esto. Es como si yo cogiera el diámetro y voy a medirlo cuántas veces cabe el diámetro en mi circunferencia. Y va a caber 3.14 y la carrandanga de números de ahí para adelante. ¿Sí? Me va a caber 3.14 y va a sobrar siempre como una fraccioncita y esa fraccioncita se me va a extender, Entonces miremos, por ejemplo, este pedacito acá. ¿Qué nos dice que tengo un círculo de radio 1 y fíjese que lo voy a extender linealmente y realmente cabe mi diámetro
en el círculo 3.14 y los demás números de ahí para adelante. Entonces, eso es lo que se llama, se le llamó el número pi. Es lo mismo, acá aparece otra vez. Esto es pi. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, mi diámetro, perdón, mi circunferencia sobre el diámetro me da 3.14 y los demás números. Entonces ya hemos tocado los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números irracionales, y venimos ahora con algo que se llama los números reales. Entonces los números reales los denominamos por la letra R, y en él abarcamos todos los demás números anteriores. Surgen de la necesidad de reunir los racionales y los irracionales en un solo conjunto. Se denotan por la letra R, o sea, desde un punto de vista de conjuntos, R es el conjunto de los números racionales unidos con los números irracionales, donde en los racionales también caben los enteros, porque yo puedo decir 4 sobre 2 me da 2. Entonces es el conjunto numérico que contiene tanto los números racionales como los irracionales. Su aplicación en nuestra civilización es muy variada. Y pasamos nuestra recta numérica, otra vez nuestro cero es nuestro límite, y empezamos hacia la izquierda y hacia la derecha vamos a tener infinitos números. Es más, entre el 0 y el 1 vamos a tener infinitos números. Entre el 0 y el punto 5 vamos a tener infinitos números. Lo que quiere decir que puede que haya infinitos. Esa es otra teoría. Entonces ya pasamos acá a algo que se llama los números. Ya tenemos los números reales, ¿cierto? Y por eso ya abarcamos todos los números supuestamente habidos y por haber. Pero ahora aparece otra cosa, que se llaman los números complejos e imaginarios. Y eso fue lo que, cuando vimos las señales alternas, yo les dije que lo primero era que viéramos esto paralelo al otro, pero el componente formativo no era así. Entonces fíjense que empezamos desde acá. Empezamos con los números, los números primos entran también tenemos los números naturales. Tenemos los números primos, que son un subconjunto de los números naturales. Los números naturales es un conjunto de los números enteros. Los números enteros es un conjunto de los números racionales. Y después pasamos a los números reales, que son un subconjunto. Todos estos de acá, voy de adentro hacia afuera, son un subconjunto. Los racionales son un subconjunto de los números reales, y los números reales es un subconjunto de los números complejos. O sea que los números complejos es el que abarca la totalidad de los números en que el hombre se ha inventado, recuerden. Entonces, dice, para finalizar nuestro recorrido por el mundo de los conjuntos numéricos, existen dos conceptos los cuales hacen parte del mundo matemático. Hablamos de los números imaginarios y los números complejos. Los imaginarios son un subconjunto de los complejos. Son utilizados frecuentemente en los campos de la física, como en la mecánica cuántica, electrónica, comunicaciones, ingeniería, pues eléctrica también, recuerden que ya los vimos, entre otras. De esta manera podemos entender las dimensiones de la teoría de los conjuntos numéricos. Entonces podemos mirar ahora las operaciones con los números. Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, desde que el hombre comenzó a utilizar los números para cuantificar todo lo relacionado con la agricultura, población y demás aspectos relacionados con los números, también empezó a realizar operaciones como añadir y quitar unidades a un conjunto determinado. A partir de esto surgió la aritmética. La aritmética es multiplicación, suma y división, lo cual en la rama de la matemática se relaciona a los números, diferentes operaciones que se pueden realizar con los números, suma, resta, multiplicación y división, asimismo como las propiedades implícitas en dichas operaciones. Entonces, en las operaciones, pues vamos a decir la aritmética básica, suma, resta, multiplicación y división.
en los diferentes conjuntos de números, hasta llegar a los números reales, complejos, todo. Entonces, asimismo también trabajaremos en la potenciación y radicación y sus propiedades. Es bueno saber, pues, por lo general, hay algo que siempre me ha llamado la atención, y es que las personas cuando le hacen, los que se presentan a ciertos cursos, concursos, perdón, no cursos, la mayoría de los concursos contienen los problemitas, son problemas que tienen que ver con números, y quien sepa manejar los números por lo general pasa. Entonces, y son cosas básicas de fracciones, que ya las acabamos a ver. Los números de las fracciones son los números racionales e irracionales. Entonces, si nosotros tenemos bastante claro cómo son las fracciones, como ya sabemos que son la de abajo, el denominador, la parte en que divide, y el numerador, la parte que tomo, si eso lo tenemos perfectamente claro, todos los problemitas que nosotros podamos tener los podemos solucionar. Parece como que dice trivial, pero hay veces que se nos puede complicar. Dice, debemos tener en cuenta una regla que para las operaciones combinadas en el conjunto de los números reales es necesario conocer la jerarquía de operaciones. ¿Qué es la jerarquía de operaciones? Entonces, la jerarquía de operaciones es que nosotros podemos tener, por lo general, en las calculadoras, siempre hay veces que vamos a hacer una operación, y si nosotros lo metemos entre paréntesis las cosas, la calculadora tiene una jerarquía de cómo ella hace las cosas, y por eso hay veces que hay personas que meten los números en la calculadora y les da un resultado diferente. ¿Por qué? Porque no sabe cómo son. La calculadora ya está pues ya se programó para que aplique la jerarquía que vamos a ver ahora. De hecho, ya no hay corchete, ni llave, ni nada, son paréntesis, y entonces uno va de adentro hacia afuera. Miremos. Jerarquía de operaciones. Dice, la jerarquía de operaciones básicamente es una regla que nos determina cuáles operaciones se deben realizar primero en un determinado ejercicio que contengan varias operaciones, como son suma, resta, multiplicación, división, paréntesis, potencias y raíces. Para esto, lo primero que se debe realizarse son las operaciones que se encuentran agrupadas en los paréntesis. Después, las llaves, y por último los corchetes. Si nosotros utilizamos la calculadora, nunca vamos a utilizar llaves ni corchetes, sino una serie de paréntesis. Entonces siempre va de adentro hacia afuera. Y en una calculadora, por ejemplo, las operaciones se realizan de izquierda a derecha, en un orden específico. Primero se hacen las operaciones y las divisiones que tienen mayor jerarquía, y después se hacen las sumas y restas, todo de izquierda a derecha. Dice, posteriormente las divisiones y multiplicaciones en su orden, de izquierda a derecha, y por último debemos resolver las sumas y restas. Ahora sí. Entonces, eso es bueno que lo tengamos en cuenta, porque muchas veces estamos haciendo ciertos cálculos y no nos da. Es simplemente por eso, no tenemos presente cuáles son las jerarquías. Entonces, primero vienen los corchetes, después vienen los paréntesis, lo que está dentro, claro está. Y en la jerarquía vienen las potencias y raíces. Se me había olvidado. Antes de hacer multiplicación y divisiones vienen potencias y raíces. Primero las potencias y las raíces, después vienen las multiplicaciones y las divisiones, y después viene por último son las sumas y las restas. Todo, si está uno, primero un corchete, después viene primero un paréntesis, después viene un corchete y por último las llaves. Esa es una manera de nosotros hacerlo manualmente. En la calculadora son paréntesis dentro de paréntesis y se va realizando de adentro hacia afuera. Por ejemplo, tenemos 3 por 2 por 4 al cubo sobre 4.
Se lo voy a explicar aquí. Primero lo que tenemos que hacer es lo que empezamos de adentro hacia afuera, lo que está dentro del paréntesis. Pero por jerarquía, lo primero que tenemos que hacer es solucionar 4 al cubo. Después multiplicamos por 2. Después solo multiplicamos, como vamos de izquierda a derecha, como ya, entonces ya lo multiplicamos por 2, o sea que salimos del paréntesis y vamos de izquierda a derecha. Después eso lo multiplicamos por 3 y por último lo dividimos por 4. Entonces sería 64 por 2. 128 lo vamos a multiplicar por 3 y nos daría, y el resultado lo vamos a dividir entre 4. A ver cómo dice aquí. Dice, primero se resuelve lo que está dentro del paréntesis. Listo. Dentro del paréntesis se resuelve la potencia. No es el exponente. La potenciación. Que es igual a 64. Lo multiplicamos por 2. 128. Listo, ya lo sacamos del paréntesis. Se resuelve la multiplicación ya que se encuentra primero a la izquierda. Lo multiplicamos. Finalmente se hace la división y me da 96. Entonces, de esta forma es que se hacen las operaciones, no solamente en una calculadora. Excel lo hace igualito. Entonces todos los que es de cálculo tienen esta jerarquía porque ya está estipulada, no es que uno se lo vaya a inventar. Operaciones en números enteros. Pues las operaciones con números enteros pues no es otra cosa que son las sumas restas. Entonces tenemos aquí más 5 más 4, pues sería 9 positivo. Lo mismo es lo mismo como si dijéramos 5 más 4. Si son, en este caso, menos 5 más 4, aplicamos la ley de los signos. Signos diferentes da negativo, por lo tanto, me da menos 5 menos 4 me da menos 9. Dice, cuando los enteros tienen distintos signos, se restan sus valores absolutos y se pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. Dice, se restan y se deja el signo del más grande en valor absoluto. Por ejemplo, tenemos aquí, qué sé yo, 20 menos 10 es lo mismo que decíamos 20 menos 10, da más 10. En caso de que tengamos, ahora sí, menos 8 más 3, menos 8 más menos 3, perdón, menos 8 más 3, se restan los valores absolutos y se coloca el signo del mayor número. El valor absoluto no es otra cosa que la distancia real que existe entre el número y el cero dentro de la recta. Por ejemplo, si yo tengo, imagínense su recta real, yo tengo el menos 8. ¿Cuál es la distancia del menos 8 al 0? 8 unidades. ¿Y cuál es la distancia del 3 al 0? 3 unidades. Ese es el valor absoluto. No es otra cosa. La distancia real, la distancia o el número de espacios que hay del número hacia el 0. Eso no tiene signo porque realmente lo que hay son 8 espacios. Eso se llama el valor absoluto de algo. En este caso puede ser un número. Para los que no se acordaban que era un valor absoluto. Lo mismo sucede acá. ¿Dónde es que estamos? Bueno, más 11 menos 2, pues es lo mismo. Pues 11 menos 2, no hay necesidad. Entonces, multiplicación y división de números enteros. Ya lo habíamos dicho. Signos iguales dan positivo, signos diferentes dan negativo. Es simplemente multiplicar los números y se mira los signos. Son iguales, da positivo. Son diferentes, dan negativo. Sí, son diferentes. Si son iguales, dan positivo. Si son diferentes, dan negativo. Entonces, fíjate que aquí tenemos menos 15 dividido 15. Son signos diferentes, da negativo. El valor, en este caso 1. Entonces ahí ya ustedes pueden jugar con eso. Ahora realizamos un problema en el que podamos utilizar la información presentada. Entonces dice, en un depósito hay 1200 litros de leche. Por la parte superior, un tubo
vierte en el depósito 25 litros por minuto. Y por la parte inferior salen 35 litros por minuto. ¿Cuántos litros de leche habrá en el depósito después de 20 minutos de funcionamiento? Ajá. No voy a mirar para abajo porque ¿quién me dice? Ajá, soy todo oídos. ¿Cuántos litros de leche salen ahí, para ver? Primero que todo, lo que tengo que mirar es cuánto sale o cuánto queda, qué sé yo. 1000. La diferencia entre lo que entra y lo que sale son 10 litros. Es mayor la cantidad que sale, entonces se debía menos 10 litros. Cada minuto va saliendo 10 litros, digamos. Y como son 20 minutos, salen en esos 20 minutos salen 200 litros. Y se le retacan los 1200, ¿cierto? Así es. 1000. Ok. Entonces, esa es la idea. Ojo con la IA, ¿no? Ojo con la IA. Para nada. Eso está bien. Exactamente, como dijo el compañero allá, están saliendo 10 porque sale más de lo que entra. Y son 20, pues multiplicamos 10 por 20, son 200. Se lo vamos a restar a los 1200 que tenemos ahí, tenemos 1000. Así es. Entonces, eso debemos tenerlo presente. ¿Sí? Y les voy a decir un caso. Yo les dije en una clase pasada que yo estoy instalando un sistema de abasto de agua de presión constante con unas bombas y un variador de velocidad y dos variadores de velocidad. Entonces el proyecto lo formularon y pues simplemente yo me gané para instalar la instalación. Ya el diseño ya estaba, ya todo el cuento. Después que empiezo a instalar y todo, yo no sé, ya está el tanque, todo, yo no sé nada, yo simplemente me dice en el contrato está que la succión de la bomba son 2 pulgadas, y está un tanque grandísimo como de, qué sé yo, 40 metros cúbicos. Fabuloso. Instalo yo mi sistema y empiezo a probar. Estoy en la etapa de prueba, yo creo que ya debo terminar. Yo dejemos trabajando toda la noche a ver qué funciona. Cuando de repente, error en el variador. Error. Yo miro el error, tal. Pasa algo. Entonces, pues que la consigna que yo le pongo, el set point, está por debajo de lo que me está leyendo el variador. Pues de la presión que estoy dando. Entonces, de la presión, o sea, el variador mira la presión que él tiene la bomba encendida, la presión no aumenta, y el variador lo primero que se le pusieron los parámetros, que si eso pasa, pues simplemente pare, señor, porque después esa bomba se daña. Cuando miro yo el tanque, efectivamente la entrada del tanque es de 1 pulgada, y yo le dije al principio que la succión de la bomba era en 2 pulgadas, o sea que está entrando menos agua que la que está saliendo, y el tiempo que duró funcionando el sistema era mientras se consumía los 40 litros que estaban ahí. Entonces fíjense que nada más 40 litros, 40 metros cúbicos. Entonces ahí nosotros aplicamos lo que estamos viendo aquí, facilito
la teoría de números que estamos viendo acá, ¿cierto? No es otra cosa que nos suma y resta y se acabó la película, ¿sí? Y nos mira los caudales, no, pero yo tengo un caudal aquí de tanto y usted tiene aquí un chorrito ahí, no, que no rinde nada. Entonces, esto no, o sea, diseñaron algo que, la cosa es decirlo, que no les va a funcionar, ¿sí? Desafortunadamente, así son las cosas. Bueno, sigamos. A ver qué nos dice. Lo primero que debemos realizar es pasar el problema a términos aritméticos para empezar a resolver y sacamos los datos cuantitativos. 2000 litros es una cantidad inicial. Luego debemos calcular la cantidad de leche que ingresa al depósito en los 20 minutos de funcionamiento, 25 litros. Y lo multiplicamos por la cantidad que son 20. 25 por 20, entonces que nos va a dar 500, ¿cierto? Asimismo calculamos la cantidad de leche que sale. Entonces tenemos que son 35 por 20, entonces que nos va a dar 700. Entonces nos restamos los dos. Así es lo que dice. 1200 litros más 25 por 20 menos 35 por 20, lo que nos da lo que habíamos dicho nosotros acá mentalmente, que lo habíamos realizado. Entonces luego realizamos la suma y la resta y nos da de 1000 litros. Entonces miremos ahora las operaciones con los números racionales. Entonces recordemos que los números racionales también pueden ser nombrados como fracciones, y que una fracción es dividir cualquier cantidad en cantidades iguales y tomar algunas de esas partes. Entonces, empecemos a realizar operaciones de suma y resta de fracciones homogéneas. Son aquellas que tienen igual denominador. Para sumar o restar números racionales homogéneos, se coloca el mismo denominador y se suman o restan los numeradores. Entonces aquí nosotros tenemos dos fracciones homogéneas, tienen el mismo denominador, porque nosotros cogemos el todo y lo dividimos entre 6 en ambos lados. Arriba tomamos 3 y abajo tomamos, perdón, en la primera fracción tomamos 3, en la segunda tomamos 2. Entonces lo que tenemos aquí es simplemente sumamos, ponemos el mismo denominador, sumamos los numeradores, y lo que quiere decir que de mi todo yo tomé fueron 5 partes después que sumo los numeradores. Para la resta hacemos el mismo cuento, colocamos el mismo denominador y restamos los numeradores. Entonces ahora miremos lo que es las fracciones heterogéneas. Dice, para adicionar o sustraer números racionales heterogéneos se multiplican los denominadores entre sí y ese será el denominador de la respuesta. Luego se multiplica el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda y se coloca el mismo signo. Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Ahí nos estamos complicando la vida. Lo que hacemos es que multiplicamos estos denominadores, podemos llevarla a una fracción homogénea, pero para nosotros llevar, para que la fracción se mantenga constante, no sé si lo entienden, hay unos que dicen que es para llevar una fracción homogénea simplemente yo multiplico esto por 7 y esto por 7. Una fracción, si yo la multiplico arriba y abajo por cualquier número, la fracción no cambia. ¿Sí? Entonces yo digo 4 por 7, 28. Listo. Entonces, para yo poder tener un 28 acá debajo, aquí debajo, tengo que multiplicar por 7, ¿cierto? Pero ya lo tengo. Y entonces al 3 lo multiplico por 7, me da 21.
Y para que obtener 28 aquí, yo simplemente, ya yo lo hice, lo multipliqué por 4, pero también debo multiplicar arriba. Entonces 5 por 4, 20. Entonces 21 más 20 me daría 41 sobre 28. Para mí es más fácil. ¿Cómo dicen que ustedes? ¿Qué es? Porque aquí lo que dicen es que multiplico estos dos y después multiplico cruzado. ¿Cierto? Yo lo que digo es que lo llevo a una fracción homogénea y multiplico por 7 arriba y por 4 arriba. Y se acabó la película. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo la entienden mejor? Lo que se hizo aquí fue 4 por 7, después 7 por 3 más 5 por 4. Cuéntenme a ver. ¿Nada? ¿Cómo les parece mejor? ¿Multiplicar así y después cruzado o como yo lo digo? Que es casi igual. Para la recta, el mismo cuento. Se multiplican los denominadores y después se multiplica cruzado. 7 por 3 menos 4 por 5. Yo diría lo mismo. Lo llevo a una fracción homogénea y resto. Se acabó la película. Porque estoy multiplicando por un número arriba y abajo, por el mismo número arriba y abajo. Esa fracción no cambia. Es como si estuviera multiplicando por 1. Si yo multiplico aquí 7 arriba y 7 abajo, 7 sobre 7 me da 1. O sea, la fracción no me va a cambiar. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Nada. Que creo que ese método es más sencillo, ¿no? ¿Cuál? ¿El mío o el de ellos? No multiplicar en cruz. En cruz y después en... Ah, bueno, cada quien, como dicen por ahí, por allá dicen, matan sus pulgas como mejor le parece. Te multiplica denominador por denominador y después en cruz. Listo. Y si tenemos 3, ¿y ahí qué entonces? ¿Cómo hacemos? Es no como múltiplo. El mínimo común múltiplo. Y da lo mismo que pusiera yo aquí, llevarlo a una fracción homogénea. ¿Cierto? Entonces, si yo eso lo llevo a una fracción homogénea, es como si yo multiplicara que fuera 12. Entonces, para yo multiplicar por 12, para yo llevar esto a una fracción homogénea aquí, 12, aquí multiplico por 4 arriba y abajo, aquí multiplico por 6 arriba y abajo, y aquí multiplico por 3 arriba y abajo, y se acabó. O sea que tengo que multiplicar aquí por 4, aquí por 6 y aquí por 3. Entonces quedaría 12, 8, más 4, más 6, ¿cierto? Serían 14, más 9, serían 23. ¿Dónde anda? ¿Cuánto nos dio? 23 doceavos, véalo acá. Entonces ya esa cruz ahí se nos va a complicar, ¿cierto? Pero háganlo con sus cruces. No hay problema. Bueno, chicos, fíjense que es bueno ver esta clase que parece trivial sobre los números, pero fíjense que nos ayuda a entrar supuestamente en lo básico, pero nos ayuda a ejercitar el cerebro, ¿sí? Entonces es chévere ese pedazo. Gracias por asistir. Una pregunta antes de irnos. ¿A qué hora es el partido de Colombia mañana? 3 de la tarde. Depende de la casa. Sí, señor. Ah, bueno, yo creo que nos da tiempo. No sé, ustedes dirán, porque la idea es que también todos no.
Después del partido, o sea, a las 7. Sí, yo creo que no da tiempo. Si alguien no va a celebrar, qué sé yo, pero es día laboral. Eso va dependiendo del resultado, dígalo. Entonces vamos a hacer algo. Porque de pronto yo sé que por eso dije con Argentina, porque dije, no, porque estos muchachos ahora vienen, me abren ahí que voy hablando solo. Entonces, jueves, ¿cuándo tienen clase de inglés? Clase de inglés el miércoles. El La miércoles. profesora nos quedó en comunicarnos ya que se encontraba enferma. Bueno, entonces el jueves tenemos una y ya no hay más partidos, ¿no? De Colombia en esta semana. Entonces el jueves y el viernes, la de mañana la pasamos para el viernes, ¿vale? Para evitar cualquier contratiempo. ¿Si les parece? O sea, la mañana que Después queda para el de si viernes. gana Colombia, No, porque es que no, ya que no, que si gane o no gane, porque es que no. Que quede el viernes y listo. entonces tendríamos clase el viernes. ¿Ah? Solo el viernes. El viernes y jueves. Jueves y viernes, claro. Martes. Que nomás en esta semana, como mañana juega Colombia y de pronto. Ajá, no, yo sé que gana, porque siempre le ha ganado a Suiza. Si nada extraordinario pasa, debe ganar. Entonces, para no estar en ese cuento de que sí, que no, queda para el viernes, la de mañana queda para el viernes, solamente mañana. Listo, profe. Bueno, pues. Listo, sí, señor. Listo, bro. Listo, chicos, entonces. Y Descansa. chicas, nos vemos el jueves, ¿vale? Que estén muy bien. Listo. Ah, listo, profe, muchas gracias. Ok, chao. Bueno, pues.